Hola, este es el video para la asignatura de álgebra multilineal y formas canónicas, en el cual encontraremos las formas canónicas, las bases que describen estas formas canónicas y los subespacios invariantes generados por estas formas canónicas para un operador. El operador que a mí me corresponde es esta matriz, la cual tiene matriz característica de esta forma en los campos de los racionales, los reales y los complejos. Su matriz equivalente en el campo Z2 va a ser esta y por lo tanto su matriz característica en el campo también será esta. Ahora, para empezar con las formas canónicas, empezamos con la forma diagonal y observamos que al realizar esta serie de operaciones son operaciones que tienen coeficientes en el anillo de polinomios de los racionales. Luego, esta forma canónica vale en el campo de los racionales, de los reales y de los complejos. Por otro lado, para el campo Z2 tenemos esta matriz característica y las operaciones que se hacen aquí tienen coeficientes en el anillo de polinomios con coeficientes en Z2. Entonces, la matriz característica resultante es esta. De estas dos matrices características podemos sacar la siguiente información, que son los factores invariantes y los divisores elementales. Entonces, los factores invariantes para el campo de los racionales, los reales y los complejos coinciden y son los que están aquí, y para el campo de Z2 son estos. Note que para estos tres campos el único factor invariante no constante es el polinomio característico de la matriz. Los divisores elementales, por otro lado, sí están dados a diferencia para cada campo y están escritos de esta forma. Ahora, a partir de esto podemos construir las matrices acompañantes, notando la diferencia de que una matriz acompañante puede variar según el campo, como por ejemplo este polinomio va a ser el mismo, pero al estar en diferentes campos sus matrices acompañantes difieren también. Con estas matrices acompañantes podemos construir la segunda forma canónica, que es la forma racional, y para la cual en los campos de los racionales, de los reales y de los complejos coincide y es la matriz acompañante de su único factor invariante, que es el polinomio característico, dada por esta. Y en el campo de Z2 va a ser una matriz diagonal por bloques, donde cada bloque es la matriz acompañante de cada factor invariante no constante, como se ve aquí, ya que estos se repiten. Para la forma canónica de Frobenius F1 tenemos que las matrices se construyen como matrices diagonales por bloques, donde cada bloque es una matriz acompañante, pero esta vez de los divisores elementales. Así vemos que como los divisores elementales son diferentes en cada campo, la forma canónica de Frobenius F1 también es diferente para cada campo. Como se puede ver aquí, son diagonales por bloques. Para la forma canónica clásica o de Frobenius 2, tenemos que las formas coinciden con la forma canónica anterior, ya que sus divisores elementales son de multiplicidad 1, por lo tanto los bloques serán los mismos, pero a diferencia en el campo de Z2, ya que los divisores elementales tienen multiplicidad 2, vamos a realizar dos células clásicas formadas por una diagonal de las matrices acompañantes acompañadas de un 1 debajo de la diagonal, y la matriz de la forma canónica F2 en Z2 será la matriz diagonal por bloques formada por estos dos bloques, como se muestra aquí. Para la forma canónica de Jordan tenemos que esta se puede formar solo para los campos donde los divisores elementales sean potencias de factores lineales, es decir, esto se cumple solo para los complejos y para Z2. Estas matrices son diagonales por bloques, donde cada bloque es un bloque de Jordan de un divisor elemental, por lo tanto en los complejos obtenemos una forma diagonal y en Z2 obtenemos una forma compuesta por dos bloques. Para la forma canónica de Jordan real tenemos que primero esta forma está dada solamente en el campo de los reales. Luego
tenemos también que los valores propios de la matriz son tanto reales como complejos. Entonces, para los valores propios reales, que son raíz de 3 y menos raíz de 3, tenemos bloques 1 por 1, y para los valores propios complejos y sus conjugados tenemos bloques de Jordan reales de la forma MAB, que en este caso se representa así, y la forma canónica queda representada como una matriz por bloques dada de esta forma. Ya que solo tenemos un bloque de Jordan en esta forma, no es necesario colocar la identidad 2 por 2 sobre la diagonal. Si tuviéramos ambos como bloques de Jordan, la colocaríamos en el bloque superior. Ahora veamos de estas formas cuáles coinciden. Dada por esta tabla, vemos que en el campo de los racionales las formas que coinciden son las de Frobenius 1 y Frobenius 2, y que no tiene forma ni de Jordan ni de Jordan real. Para los reales coinciden la forma de Frobenius 1, Frobenius 2 y Jordan real, pero no tiene forma de Jordan. Para los complejos coinciden la forma de Frobenius 1, Frobenius 2 y Jordan, y no tiene Jordan real. Y para el campo Z2 coinciden la forma racional y la forma de Frobenius 1 sin tener forma de Jordan real. Usando la anterior tabla podemos comenzar a encontrar las bases que describen cada forma. Así, para la forma canónica racional tenemos que su forma coincide en los campos de Q, R y C. Luego tenemos que encontrar una base cíclica por cada factor invariante, es decir, una base cíclica generada por un vector B que cumpla la condición de que está en el kernel de este operador, y esta base estará dada por esto. En Z2 necesitaremos encontrar también una base cíclica por cada factor invariante, por lo tanto será una base de esta forma que cumpla la condición que los vectores U y W estén en el kernel de este operador y sean linealmente independientes. Se escogen fácilmente y llegamos a esta base. Para la forma canónica de Frobenius 1 tenemos que la base debe ser cíclica para cada divisor elemental. Luego tenemos que en los racionales la base tendrá esta forma, cumpliendo estas dos condiciones, y así nuestra base será esta. Para los reales tendremos que la base tendrá esta forma, cumpliendo estas tres condiciones, y la base llegará a tener esta forma. En los complejos, como la forma canónica es diagonal, entonces la base estará formada por sus vectores propios, luego la base será esta. Y para Z2 utilizaremos el hecho de que coincide con su forma canónica de Frobenius 1, luego la base también coincide y será esta. Para la forma canónica de Frobenius F2 tenemos que en Q, en R y en C sus formas coinciden con la forma de F1, entonces las bases también coinciden y usamos eso para obtener estas. Por otro lado, en Z2 tenemos que sus divisores elementales tienen multiplicidad 2, por tanto no coincide con su forma de F1, y así necesitamos otras bases generadas por los vectores propios y vectores propios generalizados que cumplan estas condiciones. Luego, al hacer todos los cálculos, obtenemos esta base. Para la forma canónica de Jordan, como en C la forma coincide con F2, entonces su base también coincide. Y en Z2 necesitamos también el uso de los vectores propios y los vectores propios generalizados de la matriz, cumpliendo estas condiciones, que es similar a como lo hicimos anteriormente, pero alterando el orden de la base. Luego obtenemos esta base que es diferente a la de la forma anterior. Para la forma canónica de Jordan real, como esta matriz tiene valores propios tanto reales como complejos, tenemos que su base está dada por los vectores propios asociados a los valores propios reales, que son estos dos, y por la suma de los vectores propios asociados a los valores complejos y la resta multiplicada por i de estos mismos vectores. Luego obtenemos esta base. Con estas bases podemos iniciar a calcular los
diferentes subespacios invariantes en cada forma canónica de la siguiente manera. En la forma canónica racional tenemos que en los racionales, los reales y los complejos, el único subespacio invariante no trivial es el espacio mismo. Por otro lado, en Z2 los subespacios invariantes no triviales van a ser los cíclicos generados por estos dos vectores. En la forma canónica de Frobenius 1 tenemos que Q tiene estos dos subespacios invariantes no triviales, R tiene estos tres subespacios invariantes no triviales, en C, por ser diagonal, tiene solamente un bloque y por ende su único subespacio invariante no trivial es el mismo, y en Z2 tenemos nuevamente estos dos subespacios invariantes. Para la forma canónica de Frobenius F2, en los racionales, los reales y los complejos, su forma canónica coincide con la en la NF1, luego sus subespacios invariantes también coinciden con estos, y en Z2 tenemos estos dos subespacios invariantes. Para la forma canónica de Jordan, en C, como coincide con su forma canónica F2, su único subespacio invariante no trivial es el mismo, pero en Z2 sus subespacios invariantes son estos dos. Por último, para la forma canónica de Jordan real, tenemos que el único subespacio invariante no trivial es el mismo espacio por el mismo hecho de que coincide con sus formas anteriores. De este modo, conseguimos todos los subespacios invariantes para cada forma canónica. Y eso es todo.